Huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast. Quítate la máscara, te saluda tu amigo, el Huracán Rugiente. Y el día de hoy, nosotros nos vestimos de gala porque en las últimas fechas que hemos estado haciendo menciones o publicaciones para la banda que desee venir a quitarse la máscara, Ana nos levantó la mano junto con otra persona que nos dijeron: queremos participar, queremos contar nuestra historia, también estamos chisqueadas y seguramente algo bueno va a suceder. Como ustedes saben, nosotros siempre hemos mencionado, todas las voces merecen ser escuchadas, también la tuya. Y hoy vamos a escuchar una historia de una persona que no necesariamente con sustancias se destruyó. Las emociones a veces son difíciles de gestionar, de comprender, de identificar, pero sobre todo de expresar. Hoy estoy seguro que si tú te tomas un poquito de tu tiempo, vas a poder hacer un muy buen match. Quítate el prejuicio de que si eso no es, de que por qué es o qué es. Una persona con un problema emocional puede provocar un sinnúmero de problemas. Puede provocarse ese mismo sinnúmero de problemas, pero sobre todo, hoy en día, la gran apertura que ha tenido el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos es para abrirle la puerta a todas esas personas. Hoy, ¿qué mejor que pudiera ser nuestra invitada que nos pudiera decir quién es, de dónde viene, cuánto tiempo tiene que llegó a estas formidables filas de Alcohólicos Anónimos, al mundo de las chanclas y las verduras? Es tu momento. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana. Soy fundadora de Meraki Femenil, Fundación para Mujeres en Estado de Adicción. Ok. Fundadora de una fundación. Así es. Para mujeres con una problemática específica de adicciones. Así es, o problemas emocionales, mentales. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo? 2 años. 2 años. La primera pregunta que me resulta como casi obvia es: ¿qué pasó como para que tú dijeras, quiero estar allá, quiero quitarme la máscara? Ok, pues mira, yo llego a AA hace 10 años. Llego por el internamiento de mi hermano, ¿no? Y en la segunda clínica donde él estuvo interno, obviamente sale de la primera, recae, lo volvemos a ingresar a una diferente y en esa me invitan a la experiencia de cuarto y quinto paso. Okay. Yo ahí pues me enamoro del programa y me quedo, yo en ese momento era estudiante de psicología, entonces empecé a buscar la manera de que me dieran el chance de poder entrar a las instalaciones de una clínica para poder averiguar qué era lo que estaba pasando con mi hermano. Después de la hacienda, pues me quedo enganchada, ¿no? Y empiezo a asistir a mis juntas, empiezo a asistir a grupo y siempre trabajando en clínicas, ¿no? Y estudiando a la par. Ok, fíjate, creo que ahorita antes de cámaras y esto como parte del brevario cultural, estábamos mencionando, o yo mencioné que muchas veces la enfermedad no se detiene a distinguir a quién sigue, a quién no, qué sabe y qué no sabe. Y te decía, aquí ojalá que haya un chingo de psicólogos que pudieran confirmar esto. Los psicólogos estamos bien madreados, ¿no? Y ahorita que tú me dices, bueno, llegaste tú hace 10 años. Hace 10 años seguramente estaban pasando cositas en tu vida. Ah, sí, muchas. Por lo cual fue que te pudiste haber enganchado. Cuando yo escucho a la banda que es hija de la hacienda o hijo de la hacienda, sé perfectamente que hay una emocionalidad. ¿Por qué? Se viven procesos justamente álgidos en cuestiones de emociones. Así es. Qué chingón que el día de hoy estés con nosotros, qué chingón que hoy tú te hayas decidido por venir a quitarte la máscara. Yo te voy a hacer la invitación justamente porque de eso se trata, que nos quitemos la máscara. Hoy yo no quiero platicar con la psicóloga, ni con la directora, ni con la uyuyuy y la inanita. Sí.
Hoy quiero platicar con la enferma. Perfecto. Con la puteadita, con la que también chilla, también se rompe y también necesita que alguien la escuche. Ok. Entonces, te voy a invitar a que hagamos lo propio. Vamos a darle. Bien. Antes de empezar y de entrar en materia, quiero agradecerle a toda la bandita de Spotify por todo su aprecio que nos han demostrado en los comentarios que nos dejan ahí, para agradecerles justamente por la fidelidad que nos han demostrado en estos últimos años que nos han estado acompañando. También para hacerles la invitación, Quinta La Última Caída está sesionando de lunes a sábado, de 8 a 9:30 de la noche. Los invitamos a que vengan, que se chinguen una juntita, a que conozcan un poquito cómo es la forma como nosotros estamos trabajando. Y hoy, qué bueno que contamos con la presencia de alguien que ha trabajado en clínica, que ha conocido cómo es el trabajo desde las entrañas, que en algún momento, por alguna razón, te enganchaste de tal forma como para decir, necesito, quiero, deseo, busco abrir una casa. Pero antes, a mí me gustaría saber, ¿cómo era tu vida antes de llegar al grupo de donde tú llegaste a la clínica? Antes de tener que pasar por toda esta decadencia con la cuestión de tu hermano. Ajá, ok. Pues en realidad, si nos vamos hasta la infancia, yo no fui una niña con un tema de maltrato familiar o algo así. Mi papá y mi mamá no consumían absolutamente nada de alcohol. Hasta el día de hoy mi mamá no consume. Pues en sí fue una infancia buena, ¿no? Siempre hubo el tema mío de la materia, ¿no? Siempre existió como ese tema de la materia de, está muy padre mi juguete, pero el de mi prima está más bonito, ¿no? Y se ve que es más caro. De ahí empieza como esa parte de la insatisfacción, ¿no? De ahí nace. Todo empieza, yo estoy en la prepa, en la universidad, y empecé a consumir alcohol y drogas. Pero el problema ahí todavía no se había detonado tanto hasta que mi papá fallece de una operación, una negligencia médica, ¿no? Entonces es ahí donde mi hermano y yo empezamos a drogarnos más. De hecho, yo en una fiesta de universidad veo cómo le están dando droga a mi hermano, pero pues yo ya estaba muy borracha y cosas así. Normalicé mucho la situación, sin saber que esa situación un año después se iba a convertir en un proceso muy difícil para nosotros, ¿no? Pasa toda la muerte de mi papá, todo el duelo y todo, y mi mamá cae en una depresión muy fuerte. Por lo tanto, pues mi hermano y yo nos desbalagamos, ¿no? Hubo una herencia en la cual nosotros no la acabamos en el tema de la drogadicción, en las fiestas, viajes, compramos carros, los destruimos y fue total destrucción hacia nuestra propia persona, ¿no? Mi hermano, yo tomo la decisión de ingresarlo porque en una fiesta se convulsiona, ¿no? De que se estaba drogando. Entonces yo le digo a mi mamá que tenemos que buscar ayuda porque el tema ya se nos está saliendo de control. A mí en la universidad ya me había dicho un maestro que yo ya había empezado a bajar mucho mis calificaciones, que faltaba mucho. Me dijo esta frase que hasta el día de hoy me encanta, que dice que siempre la continuidad le va a ganar a la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Cuando tú eres responsable y asistes en horario y tiempo, pues no importa que seas muy inteligente, porque si no estás, pues nadie te ve, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo a ver una clínica, ¿no? En la madrugada empiezo a marcar y todo, y ahí es donde consigo una clínica y es la primera clínica cuando llegan pues los famosísimos doceaveros, ¿no? Y todo el escenario perturbador para la gente que todavía no lo conoce, ¿no? Porque es una situación difícil vivir esa parte. Ok, entiendo entonces, y creo que la primera forma de poder evidenciar ciertas cosas es una infancia, porque lo que yo escucho es, me hablas quizá como más de la parte de la adolescencia. Ajá. ¿No? También hay en tema de consumo, también hubo consumo de alcohol, también hubo consumo de drogas, pero la infancia, ¿cómo fue tu infancia? Pues mis papás, te digo, siempre he venido de una familia muy grande de parte de mi papá, son muchos hermanos, muchos primos, todos se llevan bien. Mi infancia en realidad pues fue muy, muy linda, siempre con las navidades con toda la familia, en sí ahí sí tengo un tema de abuso,
pero no fue como tan impactante para mi persona hasta ese momento, ¿no? La trascendencia fue donde me ha costado trabajo. Okay. Ajá, pero pues ahí todo bien, o sea, mis papás sí se peleaban y cosas así, pero no hubo así como un tema tan importante. Lo que yo sí he llegado a percatar es que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años, yo siempre tenía también este sentimiento de soledad, ¿no? Porque no tenía hermano. Entonces mi mamá se embaraza y tengo a mi hermano, pero pues yo quería una hermana, ¿no? Yo quería una hermana porque tenía 2 primas que jugaban juntas y cuando yo me peleaba con alguna de ellas era ya no le hables y entonces yo me quedaba sola, ¿no? Entonces llega mi hermano y al ser varón yo me sentí totalmente desplazada porque pues mi papá era un hombre machista, ¿no? Okay. Entonces al llegar el varón, pues la princesa se hizo a un lado, pero siempre viví con muchas restricciones por ser la mujer. O sea, yo siempre vi mucho esa diferencia entre el hombre y la mujer. Mi papá sí era muy prioritario por mi hermano. Ok. Y ahí ya nos está empezando como que a dar ciertas cositas que de pronto, en el no saber manejar, ahorita que yo hacía la presentación hablaba de las emociones, muchas veces no se sabe cómo gestionar o cómo hablar sobre de esas. Mencionaste un tema de abuso, ese abuso para no indagar de más, solamente ¿pudiste hablarlo con alguien? Sí, ya he tomado terapia y cosas. Pero hasta la etapa adulta. Ajá, o sea, sí, yo sí lo reporté cuando era pequeña, porque era de una persona muy cercana a mí, se reportó, pero como no quería que se supiera el tema, lo dejaron como en el baúl de los secretos. Y justamente por eso es por lo que yo quería como mencionar esta parte. Familiarmente, muchas veces eso es lo que sucede. Así es. Suceden cositas que seguramente entre las familias de mucha gente que nos esté viendo han sucedido, pero que curiosamente tienen este tinte de decir, no hablemos, sí sabemos qué pasó, pero es mejor no recordar. No recordar. Y creo que ahí es donde justamente empieza a surgir un punto bien importante que al menos para toda la gente que nos está viendo y para la gente que estamos de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, resulta que es ahí donde empieza la adicción. Así es. La falta de poder expresar, el no hablar de. Ok, siguió la secundaria, calificaciones, buenas calificaciones, conductas. Pues más o menos porque hubo como un tema. En mi familia, pues lo que te comentaba siempre ha sido como muy material. Entonces mi papá intentaba pues llevarme a escuela particular 1 año y al otro año me llevaba de gobierno, porque como que la economía no daba. Descansaba 1 año y me regresaba. Entonces a mí esa parte sí me causó una problemática porque yo en la secundaria sufrí de mucho bullying cuando me cambiaban a la escuela pública, que solo fue 1 año, ¿no? Pero sí fue algo muy importante, porque yo venía con otra mentalidad, que la que sabía más inglés del salón y cosas así, la que llevaba las plumas de gel, ¿no? El paquete completo. La niña de los colores, ¿no? De los plumines. Ajá, y eso a mí, por ejemplo, en el primer día de la escuela, me duró ese día el paquete de plumas porque me la robaron, ¿no? Sí, la banda es gandalla. Ajá, entonces una maestra de matemáticas me acuerdo que se puso muy empecinada en querer buscar mis plumas y resulta que los chavos de mi salón me las habían robado para regalárselas a las novias, ¿no? Claro. De otros salones y claro. cosas así. Entonces me causó un problemota porque los puse en el punto rojo de que ya sabían quiénes eran, me les marcaron a los papás y todo. Entonces de ahí me convertí en una chica muy odiada en esa secundaria, ¿no? Después hubo un tema de que una chica que era lesbiana se enamora de mí, me dice vamos a saltarnos una clase, me besa y yo le digo que no. Entonces me empieza a agarrar de bajada y me empieza a pegar, a sapear, a jalarme el cabello para meterme miedo de que yo no le dijera a las demás, ¿no? Claro. Que me había besado. Entonces llega el punto en el que pues ya el bullying era demasiado fuerte y uno de mis primos iba conmigo en la secundaria y un día ve que me está pegando. Yo tenía mi banquita, estaba con mi colita de caballo y mi yogurcito, ¿no? Y llega, me tira el yogur, me agarra de la cola de caballo y me dice lámelo del piso. Entonces llega mi primo y entonces la quita y se empiezan a pelear a golpes, porque a mí me daba mucho miedo ella porque se peleaba a golpes con los demás hombres. Entonces yo decía, no, pues nunca voy a poder con ella, ¿no?
Entonces ya llega mi primo, lo llevan a la dirección, mi primo externa toda la situación, mandan a llamar a mis papás y mi papá me dice, ¿por qué no nos habías dicho? Si esto ya tiene mucho tiempo. Y yo le decía, pues es que no quiero que te preocupes por la economía, es que no quiero... Me cambian otra vez de escuela, ¿no? Y en sí mis calificaciones eran buenas, a lo mejor no excelentes, pero sí fueron buenas. Después tuve un tema de que reprobé unas materias en una prepa de enfermería y mi papá me dijo, bueno, pues ya si no quieres estudiar, está bien, ¿no? Entonces me dijo, pero búscate un trabajo porque tú tienes que pagar el internet, ¿no? Y pues para esa época pagar 1,200 para mí era muchísimo dinero. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces me busqué una de demostradoras, de hoster, para ver qué era lo que, cómo le podía hacer para pagar el internet. Ya entré ahí a trabajar y todo. Me di cuenta que no me gustaba trabajar, ¿no? Que quería seguir estudiando y ya regresé a hacer la prepa y la universidad. Ok, mencionaste tú 2 puntos que para mí son muy importantes. La sensación de soledad. La sensación de soledad, desde la perspectiva que yo tengo, y seguramente tú podrás coincidir o no, es una que nos acompaña constantemente y que provoca una parte que muy pocas veces se le da importancia a la angustia. La angustia es esta incertidumbre de qué va a pasar si yo no tengo a o no estoy con. Así es. Por ende, es la soledad y esa sensación de soledad la que a muchos de nosotros nos orilla o nos encamina a buscar compañías. Que muchas veces las compañías, de acuerdo a la toma de decisiones de un chamaco de 15 años, pues no se va a rodear de un güey que esté aplicado a la escuela y que haga sus cosas. Buscamos el desmadre, buscamos todo esto. Y mencionaste la ingesta de alcohol. ¿A qué edad empezaste tú con el tema del alcohol? El tema del alcohol, pues en mi familia es un tema muy abierto, ¿no? Okay. Yo empiezo a tomar alcohol a los 15 años, después de mi fiesta de 15 años. Era como que yo ya estaba lo suficiente adulta para poder tomar, ¿no? Y tomaba dentro de las fiestas familiares, ¿no? Que fueron mis primeras pedas, ¿no? Ahí en las fiestas familiares, con mis primos, porque tengo primos muy similares a mi edad. Y pues empezamos a tomar, que el vodka, que el whisky, o sea, no empezamos por pequeño, ¿no? Sí empezamos por el vodka y whisky. Y pues ahí empezaron mis primeras. Con ellos siempre podía yo salir, porque era con las únicas personas que me dejaba salir mi papá. Porque mi papá era una persona muy estricta y pues me protegía mucho. Yo nunca fui a las pijamadas, yo nunca fui al cine con mis amigos en la secundaria, porque mi papá, si yo tenía que ir a un museo, mi papá me llevaba. O sea, mi papá era el típico de dile a tus compañeros que yo los voy a llevar al museo y nos llevaba. Entonces empiezo yo a conocer como este mundo. A los 16 tuve una congestión alcohólica en el hospital, justo por estar con mis primos, por estar tome y tome, pero pues ya de ahí no me relajé. Mi familia siempre lo vio como muy normal, así como de, ay, pendeja, no sabe tomar, ¿no? Pero ya de ahí no hubo como ninguna represalia. También ahí ya fumaba, ¿no? Yo también desde esa edad ya fumo. Mi familia también es muy normalizada. Mi papá y sus hermanas parecen a las de Marge Simpson, a las hermanas que están fumando y en cuanto Patty y Selma. Así, se les va a acabar y prenden el otro cigarro para con el mismo que estás fumando. Yo tengo un recuerdo así muy cañón de mi papá comiendo sopa y dándole una cucharada a la sopa y una al cigarro, ¿no? El cigarro es muy cañón en mi familia. Ok, fíjate, pregunto porque ahorita para la banda que nos está viendo y que estamos implementando hoy una forma diferente o una forma en la que hoy tenemos público. Ustedes no los están viendo, pero hoy tenemos público y en algún momento nuestro público nos va a hacer preguntas. Ahorita que yo te escucho, la pregunta que yo he escuchado un sinnúmero de ocasiones y que se les dice a todos los chicos, o al menos a mí me las hicieron en muchos de los internamientos en los que estuve, ¿tú sabes por qué empezaste a beber? Sí. ¿Por qué? Sí, pues justo yo creo que fue ese sentimiento de sentir que mi papá no me quería como quería a mi hermano, ¿no? Eso fue así como que, porque cuando llega mi hermano es vámonos al fútbol, vámonos a esto, y hacían todo juntos, entonces se olvidó prácticamente de mí, entonces ahí es donde crece ese sentimiento de soledad y es donde empiezo a consumir.
Ok, mencionaste una congestión. Ajá. Platícame esa peda que Ay, seguramente debió de haber estado interesante. Pues estábamos en una fiesta que nos había invitado uno de mis chambelanes. Entonces fuimos con su familia y todo, y después empezamos a tomar nosotros solos, llegaron más amigos y todo, y de repente pues yo estábamos con los caballitos de vodka. Entonces estábamos que los caballitos, que yo aguanto 5 segundos, que yo aguanto 10 segundos, que yo aguanto 15, ¿no? Entonces me acuerdo que lo último que pasó es que yo me tomé un caballito de 15 segundos y ya después mis primos decían que me cacheteaban, que me hacían vomitar ellos y cosas así, pero no, ya no pudieron como regresarme. Y entonces le marcaron a mi papá y pues ya me tuvieron que llevar al doctor para que me hicieran un lavado, porque sí, de plano sí estaba muy cañón. O sea, perdiste la conciencia. Perdí la conciencia. Obviamente sí me acuerdo de haber estado bailando, de haber estado ligando con alguno que otro y así, y ya después ya no recuerdo absolutamente nada. Ok. ¿Qué sucedió con tu familia posterior a que llegaste al doctor? Bueno, pues mi papá sí me dijo, es que ya tienes un tema del alcohol porque ya siempre buscas estar mal, ¿no? En las fiestas familiares ya luego te vemos bailando como loquita y cosas así, ya fuera de lo normal. Pero no fue como un tema tan reclamado, que seguramente me ha de haber castigado 1 o 2 semanas sin salir, pero eso fue lo más grande. O sea, realmente no se metió más adentro, me dijo qué es lo que está pasando, no. Y creo que tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Era muy normalizado, porque si todos beben, pues ¿cómo voy a castigarte a ti porque estás haciendo lo que yo también hago? Aparte estaban con mis primos. Mi papá no bebe, bueno, no bebía, ¿no? Pero como era con mis primos, pues era como llevarse a todos, no nada más a mí, ¿no? Claro. Ok. 1 o 2 semanas de castigo y no pasó a más. No pasó más. Seguiste bebiendo. Seguí bebiendo. ¿Alguien en algún momento, por lo que yo alcancé a escuchar, te presentó alguna otra cosita? Así es. Yo tenía una amiga de la secundaria y ella empezó su hermano se drogaba, ¿no? Ahorita yo ya que veo un poquito más el contexto, era consumidor de piedra, nada más que en ese momento pues nosotros no lo sabíamos. Él fumaba marihuana y hacía sus shishas o las pipas como con botellas, con agua y las mangueras, ¿no? Entonces un día entonces un día en su casa pues dijeron, estaba muy de moda las shishas, ¿no? Entonces compró tabaco de sabor, le metió marihuana y probamos por primera vez la marihuana. ¿Qué sentiste? Pues a mí la marihuana me pone muy somnolienta, me da mucho sueño, pero en esa primera ocasión pues escuchaba los sonidos más claros, ¿no? Lo que estaba en la otra casa lo escuchaba como si estuviera cerca, el tiempo se me pasaba muy rápido. Recuerdo que me dormí como 2 horas y para mí fue un descanso como si hubieran sido de 16 horas seguidas, ¿no? Pues estábamos risa y risa, me acuerdo que pedimos pizza y nos la acabamos toda y estábamos sorprendidas, ¿no? De que nos habíamos acabado una pizza y estábamos viendo videos así como que traen como figuritas que se van moviendo y pues estábamos como risa y risa, ¿qué te imaginas? ¿Qué es? Y cosas así. Ahí fue la primera vez que empecé a consumir marihuana y de ahí seguí consumiendo, o sea, era, ya ahí yo ya había pasado, ya estaba en la prepa y era llegar de la prepa e ir a casa de mi amiga, saludarla, fumarme, quedarme ahí un par de horas y regresar a casa sin que se dieran cuenta. Ok. No había quien se diera cuenta. No había quien se diera cuenta. Mis papás siempre fueron que trabajaban en la mañana y llegaban en la tarde, llegaban siempre a hacer ocupaciones de la casa. Mi papá, cuando yo ya estaba en la preparatoria, empieza a estudiar su carrera universitaria. Entonces llegaba a la casa, se cambiaba y se iba. Entonces no había realmente como quien. Bien, ¿esto qué tanto forjó porque lo que yo entiendo es que sí hubo un tema de consumo, sí se buscó una fuga, ¿solamente consumiste marihuana o consumiste alguna otra cosa? No, he consumido varias. ¿Qué otra cosa? LSD, pastillas, llegué a probar las monas, pero no me gustaron, ¿no? Lo principal pues fueron las pastillas psiquiátricas controladas, eso y el LSD. Clonas. Así es. ¿Cómo te ponen las clonas? Pues mira, yo me las reventaba con alcohol
y pues me ponían muy activa de momento, era para estar pues bailando y de repente pues llegaba un poquito el bajón, pero pues me gustaba irmelas reventando poco a poco con el alcohol. Ok, un tema de consumo de alcohol y algunas otras sustancias, pienso yo, no sé tú qué me puedas decir, ¿fue solamente de forma experimental o fue en algún momento así como llegar al hábito? Si no la adicción, pero sí un poco al hábito. Las pastillas sí llegaron a ser hábito, al igual que el LSD, o sea, yo por ejemplo no podía ir a un concierto sin consumir LSD, ¿no? O sea, sí, a veces cuando, pues en la universidad se me daba mucho de irme a Acapulco, a Cuernavaca, a Teques, y estando en un entorno no vigilado, ¿no? Ahí todas las fiestas y todos los días que estuvimos ahí era estar consumiendo. ¿Cómo rompiste la parte donde la familia controlaba con quién te rodeabas para dar el brinco justamente a estar en un entorno ya no vigilada? Ajá, eso fue algo difícil para mí, porque yo empiezo una relación a los 16 y medio con un chico un poquito más grande que yo. ¿Un poquito cuánto? 3 años. Ok, bueno, 3 años. Sí, es un poquito. Ajá. Entonces, pues él era un chico muy estudioso, era muy controlado y hasta cierto modo me controlaba mucho. Yo con esta amistad empecé a hacer las peleas con mi papá para que me dejara salir. Entonces mi papá me decía, no vas a salir, y yo, no, es que sí me voy a salir, ¿no? Y me le escapaba a mi papá. Y mi papá me estaba mandando mensajes, no, es que ya no vas a regresar a la casa. Y yo le decía, ok, no voy a regresar. Y entonces me quedaba todo el fin de semana, ¿no? Y el lunes buscaba así como, yo no contestaba mensajes, nada, y buscaba el que mi papá me buscara a mí para yo regresar a la casa, siempre usando como ese tema de la manipulación, ¿no? Entonces yo ya sabía que haciendo un desmadre en mi casa, me iba a salir todo el fin de semana. Mi papá poco a poco se fue acostumbrando y él ya me mandaba mensajes hasta el domingo, oye, ya regresa, es que soy el peor padre, es que por favor tú tienes que continuar con la escuela, no puedes estar fuera de casa. Y empecé, mis amistades siempre mi papá nunca las aprobó, ¿no? O sea, nunca las aprobó, pero pues sí fue un tema de rebeldía total. ¿Cómo eran esas amistades? Pues mira, esta chica la conocí en la secundaria, pero te digo, venía de una familia en la que sí se consumía, ¿no? Se consumía piedra, se consumía marihuana, cocaína. Pues te puedo decir que la forma en la que nos criaron fue totalmente diferente, ¿no? Ella, pues no tenía reglas, hasta en el tema del despertar sexual fue polarizadísimo, porque ella fue muy pequeña, creo que a los 11 tuvo su primera relación sexual y fue aprobada por su mamá, ¿no? Entonces era una forma de educación totalmente diferente. Entonces pues ella sí estaba como muy acostumbrada pues a hacer lo que ella quisiera, y eso era lo que a mí me parecía atractivo, el querer hacer lo que yo quisiera sin que nadie me dijera nada. Yo creo que esa es como la parte donde muchos de nosotros, que ya hoy considero con un problema de adicción, buscamos el poder realizar actos que no necesariamente nos vamos a responsabilizar, pero que de alguna forma tienen como un trasfondo, ¿no? ¿Cuál es ese trasfondo? La incapacidad de hacerle frente o de hacernos responsables a las decisiones que nosotros tomamos. Traducido en palabras que puedas entendernos, la pinche inmadurez, ¿no? Así la es. irresponsabilidad, la falta de valor para hacerle frente a lo que tú estás haciendo. Ahorita que yo te escuchaba, mencionaste un punto bien importante y que muchas veces, o que pocas veces más bien, hemos tocado aquí en el podcast. La parte de la educación sexual. Ajá. Hay algo que yo no sé, ahorita que te escuchaba, que tú también eres psicóloga, en cuestiones de educación sexual, yo trabajo aquí con banda y de repente aquí o en otras clínicas que me ha tocado estar y trabajar, no hubo educación sexual, al menos en mi caso, no lo hubo. En mi casa era así de prohibidísimo hablar de pene, de vagina, te está viendo Diosito. En el caso, por ejemplo, para las mujeres, sé que es distinto. ¿Cómo fue? Ok, yo crezco dentro de... Mi mamá es cristiana y mi papá era católico.
Entonces siempre crecimos con religión, ¿no? Pues a mí me bautizaron, yo tengo todo por parte de la católica, pero también tengo algunas otras ceremonias por parte de la cristiana, porque como que no querían entrar en controversias, pues fuimos de las dos religiones. Hagamos la de los dos. Así es, ¿no? Pero pues mi mamá, su familia sí, de hecho mi mamá y todas sus hermanas fueron vírgenes hasta el matrimonio, ¿no? Okay. Yo llegué a romper esa cadena, porque de hecho tengo primas en las que todavía inclusive tienen mi edad y se esperaban hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, ¿no? Hasta que la sacaron de blanco de su casa, ellas pudieron tener su despertar sexual. Entonces a mí siempre se me dijo que yo tenía que cuidar mi tesorito para que cuando mi esposo llegara, pues yo pudiera entregárselo a él. Eso sí me da algo de miedo. Yo por eso tuve relaciones sexuales hasta casi los 18, creo que una semana antes de cumplir 18, porque yo tenía mucho miedo de esa parte, ¿no? Aparte que por parte de mi papá también tengo una prima que fue mamá joven, y pues yo veía esa parte de lucharle, de que ya no pudo estudiar y cosas así, y entonces me daba mucho miedo también el tema de los embarazos, ¿no? Yo dije, ay no, yo no quería ser mamá joven. Entonces, pues sí, para mí sí fue algo que sí me decían constantemente, que yo tenía que cuidar esta parte de la virginidad para cuando llegara pues mi boda o mi esposo, ¿no? En la luna de miel. Ok. Mencionaste hace ratito, fue en la etapa de la preparatoria, quizá en la universidad, cuando tú tuviste la necesidad de buscar clínicas para el tema de con tu hermano. Uh-huh. Ok. Sé perfectamente que esa es la contraparte de lo que nosotros como adictos vivimos aquí. Desde la parte familiar, ¿cómo es este entorno que envuelve un hogar donde habita un adicto ya con un problema importante? No, es una locura, ¿no? Es una locura porque de repente todo está bien, o sea, obviamente nosotros vivimos la muerte de mi papá, pero, o sea, estábamos hasta cierto punto tranquilos, ¿no? Nunca habíamos vivido ese tipo de situaciones, ¿no? El de que de un puñetazo rompiera la pantalla, ¿no? Y nosotros con el impacto de qué onda, ¿no? O sea, no habíamos vivido esas etapas de violencia. Entonces, pues que se escapara un niño de 14 años o un adolescente de 14 años de casa y que no regresara en una semana, y yo ver a mi mamá y decir, no sé si vamos a hacer lo de la alerta Amber, pero es pequeño y qué tal que si tenemos problemas, ¿no? Toda la familia, pues en principio se le fue a mi mamá, ¿no? Así de es tu culpa porque no lo sabes educar, porque esto, y mi mamá decía, pues es que tiene un mes que se murió tu hermano, ¿no? En este caso las cuñadas, ¿no? Ya sabes. Y pues fueron muchos temas, muchos nos decían, déjalo para que él aprenda, es hombre. Muchos nos decían, ya vean una alternativa, internados y cosas así. Un maestro de la universidad a mí me dice, yo he visto estas clínicas de rehabilitación, ¿por qué no intentas ver qué es lo que pasa ahí, no? Entonces, yo un día llego a casa de mi abuelo y están viendo cosas de la vida, me parece, aparece un reportaje de una persona que está en consumo y lanzan una clínica, ¿no? Y yo dije, ahí es, en ese momento... Cosas de la vida, patrocínanos, por favor. Entonces, yo veo ahí y le marco y digo, cómo están los costos. En ese momento, pues nosotros te digo que había una solvencia económica por parte de los seguros de vida que dejó mi papá. Entonces, ingresamos a mi hermano, él ya se iba a parar para irse a la escuela y yo le digo, no, hay que perder la primera clase y ahorita nos vamos, ¿no? Porque pues ya se les había hecho tarde a los doceaveros, ¿no? Pero tú ya sabías. Yo ya sabía, yo fui la que tomé la decisión. Mi mamá me dijo, no, es que si lo matan y todo va a ser tu culpa. Y yo le dije, estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad. Nadie sabía, nadie. Yo en ese entonces tenía 21 años, ¿no? Entonces nadie sabía de la decisión que estábamos tomando. Y mi mamá se me puso muy loca, pero yo le dije, no importa, lo vamos a ingresar, ¿no? Ya llegan y todo, y pues todo el proceso es de mucho miedo, o sea, desconoces, ¿no? Yo recuerdo que yo llegué y en la entrevista, cuando estás llenando pues el formulario y todo, y le decía, bueno, ¿y cómo me aseguran que no lo van a violar, no? Y el padrino me dice, ¿y cómo me aseguras que no ya lo violaron?
esa parte para mí fue muy impresionante y yo dije, sí es cierto, ¿cómo es posible un chamaco de 14 años en la calle desaparecido? ¿Cómo no le pudo haber pasado algo, no? Y yo estoy teniendo miedo. Esa primera experiencia no fue para nada buena, no fue para nada buena porque pues mi hermano se peleó un buen de veces dentro, lo mordieron, ¿no? Y salió con la mordida y yo espantadísima en la visita, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No aguantamos solamente 2 meses y pagamos la penalización y no lo llevamos, no aguantamos. Ok, digo, esto como con la parte que yo aquí con los chavos siempre se los comento, ¿no? Los domingos son los días de mamá, ya entendí, así es. Llévame por favor. Así es. En el caso de ustedes, ¿qué provocó que lo sacara? Pues justo, él sale con la mordida y nosotras impactadas, ¿no? Y le digo, ¿qué te pasó? Y él sale y así bien gallito, no, pues es que me peleé y para que lo soltara, ¿cómo se llama? Lo tenía chineado y para que lo soltara me mordió. Y yo así, pero ¿cómo te dejaron que te pelearas? ¿Qué fue? ¿Cuántos años tenía el otro? Quería saber todo, ¿no? Y me dice, bueno, pues ya se acerca mi cumpleaños, ¿no? Y su cumpleaños era el martes, no, ese era el domingo. Y me dice, si ustedes no me sacan después de mi cumpleaños, yo me voy a ahorcar aquí. Y ahí yo lo vi con no sé, en sus ojos algo vi y dije, él lo va a hacer, ¿no? Y empezó, es que tiene muy poco tiempo de la muerte de mi papá y yo quiero estar con ustedes, ¿no? Yo quiero estar pasando este proceso con ustedes, no puedo estar aquí sin pensar en que ustedes están solas, la gente sabe que están solas y cosas así. Entonces, pues esa fue la manipulación que él hizo. Fuimos el martes a su cumpleaños y en el cumpleaños la cara triste, ¿no? No le quería soplar al pastel, nosotros llevamos de comer y él no comió, ¿no? Dejó su pastel y yo le dije a mi mamá, tenemos que sacarlo porque si no él se va a matar aquí. Y entonces creo que al siguiente día fuimos por él. Fíjate, el tema aquí, y hoy creo que desde la otra perspectiva, porque esta es la perspectiva como familia. Así es. Ya en la otra perspectiva se alcanzan a poder visualizar varias cosas. Creo que un punto importante es justamente el haber adquirido la experiencia desde lo vivido. Tú llegas, por consecuencia, a un grupo y me dices tú, fuiste a la hacienda. Así es. Te mencioné yo, ¿qué sucedía en ese momento o en esa temporada en tu vida como para que tú hayas dicho, aquí hay algo, aquí me quiero quedar? Sí, pues en esa temporada, yo para esto ya llevaba, me parece que 5 años con mi relación, ¿no? Una relación en donde nos estuvimos engañando toda la vida los dos. Él iba en otra universidad, yo iba en otra universidad, él terminó primero, empezó a trabajar y cosas así. Entonces, yo cuando llego a la segunda clínica lo vuelvo a internar porque así como lo sacamos, al día siguiente volvió a recaer, ¿no? Mi hermano. Entonces yo le decía a él, oye, es que ¿cómo le vamos a hacer para mi hermano? Pues hay que internarlo nuevamente, ¿no? Y mi mamá en un cuadro depresivo horrible, estuvo internada, sale él, vuelve a recaer y mi mamá estuvo internada 15 días en un hospital porque es diabética, entonces ya no resistió tanto y estuvo 15 días. Yo era muy dependiente, me volví muy dependiente a esta persona, ¿no? Entonces, pues yo veía las infidelidades, él empezaba a ser más cínico porque sabía que pues no lo iba a dejar porque tenía el tema de mi papá y él me lo decía, es que tú crees que para mí es fácil andar con una jovencita que está en estado de duelo, que todo el tiempo quiere estar llorando. Entonces eso se me implantaba mucho a mí en la cabeza. Y yo decía, ¿quién más va a querer estar conmigo sabiendo todo el desmadre que tengo? Mi papá se acaba de morir, yo estoy en depresión, mi mamá está en depresión, mi hermano está en consumo, ¿no? Yo también estaba en consumo, ahí ya ingiría mucho más, tanto de alcohol como de drogas. Y entonces empieza esta parte de la dependencia emocional, ¿no? Hacia un hombre. A mí me daban las crisis de ansiedad, si él pues luego se me escapaba los viernes, ¿no? Y me daban unas crisis de ansiedad de que yo casi pensaba en matarme, quería salir corriendo a buscarlo, por favor, dime dónde estás, por favor regresa, solamente contéstame y ya, con eso estoy tranquila. Ahí empieza toda esa parte. Cuando yo llego lo internamos nuevamente, el padrino de ahí me dice, ¿por qué no te quedas a trabajar aquí? Porque yo había estado yendo 15 días antes,
pero abandoné porque esta chingadera no sirve, yo para qué quiero estar aquí, pues aquí hay un chingo de hombres y cosas así, ¿no? Tenía problemas con él por el tema de estar trabajando en una clínica, porque me decía, es que tú estás ahí, ve cómo te vas vestida, ya sabes. Entonces yo le marco al padrino y le digo, ¿sabes qué? Es que necesito ingresar a mi hermano, ¿no? Y me dice, ¿tu hermano es adicto? Y le digo, sí, ¿por qué no me dijiste nunca nada? Y le digo, pues porque me daba pena, ¿no? Me dice, ok, está bien, ahorita voy por él y todo. Ya me hace la entrevista y me dice, ¿por qué no te quedas a trabajar? Yo me quedo a trabajar y a los 15 días me mandan a aperturar una clínica con otro elemento que fue mi padrino de Hacienda. Entonces, ya llegando ahí 15 días, me dicen, esa Hacienda te tienes que ir a escribir, ¿no? Me dice el padrino, tienes que ir a escribir porque este tema que tú ya tienes ya te está rebasando y cosas. Ya voy a escribir y empiezo a trabajar todo este tema de la dependencia, ¿no? De la muerte de mi papá, de la soledad, del tema de la envidia con mi hermano que sentí durante toda la vida, ¿no? El tema de ahora de la adicción, tanto mía como de él, ¿no? Y pues se me explicaron muchas cosas que claramente no hice caso, ¿no? Para irlas a vivir posteriormente, unos años después. ¿Cómo es eso? Porque ahorita, digo, se me ocurría una pregunta, pero me gustaría más, ¿qué recomendaciones se le da a alguien que vive una dependencia hacia una persona? Porque yo, por ejemplo, con estos güeyes, lo primero que nosotros hacemos, y que tú no me vas a dejar de mentir, es quitamos la sustancia, porque la dependencia es hacia una sustancia, y aquí vemos cómo están, ¿no? Y ya están chingue. Esa es su forma de manifestar su ansiedad por la sustancia. Pero en el caso de cuando hay una dependencia hacia una persona, ¿cómo se manifiesta esta ansiedad? Ok, pues por ejemplo, a mí me daban brotes de ansiedad muy fuertes donde sentía como si me presionaran el pecho. Y yo no podía respirar, no me podía quedar quieta, quería estar viendo mi teléfono para ver si había pues un mensaje, una llamada, la necesidad de hablar con esa persona, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo sí en ese momento me visualizaba y yo decía, es que si él me deja, yo lo voy a ver a él triunfando, siendo el presidente de Estados Unidos. Del grupo, dice, no es cierto. Y yo no voy a poder ser feliz, ¿no? O sea, yo siempre me minimizaba mucho. Es parte de la autoestima, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental cuando hay una dependencia amorosa. Tu autoestima se ve muy, muy herido, ¿no? Tu autoestima se ve muy herido y no te sientes capaz de poder rehacer tu vida con otra persona porque sientes que tu historia, todo lo malo que llegas a ver, nadie más lo va a aceptar y esa persona sí te está aceptando tal y con todos tus demonios, ¿no? Entonces es como trabajar el tema de la autoestima. Eso sería lo que yo les diría. Pero también mencionabas la parte donde tú dices, había infidelidad por parte de ambos. De ambos, ajá, sí, siempre fue una relación en la que, pues en la universidad yo siempre tuve otro novio a la par, ¿no? Él era ¿Por qué? Pues yo ahora que ya soy más grande, es el deseo repetitivo de quererte reafirmar, ¿no? Del que te digan eres bonita porque tú no te lo crees. Yo siempre platico con las chicas y les digo, ¿a qué edad te diste cuenta que eras bonita? Porque yo no tiene muchos años que me di cuenta que era bonita, ¿no? O sea, siempre fui con esa parte de no sentirme bonita o siempre ver en otros cuerpos lo que no veía en el mío, ¿no? Entonces, la reafirmación pues se da a través de las múltiples parejas, ¿no? Que te digan en el sexo o que te inviten a comer aquí o que te inviten y que te digan estás preciosa, todo eso pues es buscar la reafirmación constante. Sí, porque en esa reafirmación es donde está la recompensa. Así es. Que para la mayoría de personas, independientemente de si son adictos o no, se busca, porque es yo quiero saberme valorado, amado, preciado, bla, 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 bla. Así es. Y también me tenía muy enganchada esa parte de que pues él siempre estuvo en todos mis momentos como difíciles y yo decía, es que cómo lo voy a dejar, ¿no? Y él también era muy persistente ante esa situación. O sea, nos engañábamos mutuamente y era así como de, bueno, ya ni modo, ya pasó, vamos a seguir como... ¿Ambos sabían? Sí. ¿Sabían de las infidelidades? ¿Qué pasó la primera vez que tú te enteraste de una infidelidad?
No, pues yo en esa ocasión, cuando yo me entero por primera vez, pues me puse muy mal, me puse a llorar. Primero lo bloqueé, luego lo desbloqueé, no quería hablar con él. Él me lleva a mariachis, estuvimos 15 días sin hablar y él me lleva a mariachis, ¿no? Y yo así súper emocionada porque había llegado con los mariachis. Algunas de mis amigas me decían, ¿a poco te vas a vender por unos mariachis, no? Y yo, pues sí me voy a vender por unos mariachis. Yo decía, tenemos mucho tiempo juntos, con él fue mi primera vez. Entonces, en mi cabeza existía esa parte de que pues él iba a ser mi esposo, ¿no? Entonces, pasara lo que pasara, no iba a cambiar como esa situación. Me dieron brotes de ansiedad muy fuertes, estuve llorando, no comí, adelgacé mucho, pero ya, con los mariachis se solucionó toda la situación. Y continuamos nuevamente, y pasaban 2 meses y nuevamente me volví a engañar. Ok, eso la primera vez que tú te diste cuenta. Ajá. ¿Y la primera vez que se dio cuenta él? No, la primera vez que él se dio cuenta, recuerdo que estábamos nosotros en un hotel, ¿no? Nos habíamos escapado y ya estábamos tomando. Entonces me entró la llamada de Facebook, que es de y entonces eran como las 2 de la mañana, ¿no? Él contesta y se empiezan a pelear como por el teléfono. Rompe una copa que estaba ahí, nos empezamos a agarrar a golpes horrible. Esa fue la primera vez que nos pegamos y los del hotel me sacan a mí primero y a él lo corren y me dicen, pues márcale a quien tú quieras, ¿no? Y yo, no, es que me voy a ir con él. Y la chava me decía, es que ¿cómo te vas a ir con él? Te acaba de pegar, estás golpeada. Yo en esa pelea me caí y me zafé el hueso del brazo y la chava me decía, es que ve cómo estás. Y yo, no, me voy a ir con él, ¿no? Y yo rogándole, por favor, no te vayas, no me dejes aquí. Y él así de, no, ya me voy. Terminé marcándole a uno de mis primos y uno de mis primos fue por mí. Y toda la semana estuve yo, por favor, perdóname, hasta que se dio. Y le dije, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Pero pues volvió a pasar. Y fue la primera vez que nos pegamos. De ahí detonó a una relación muy violenta. Ok. ¿Qué recursos? Porque generalmente cuando se vive una situación así, digo, desde la experiencia personal, ahí sí se busca como un poquito de consuelo en algo o en alguien. Habemos quienes a través de la ingesta de alcohol o de alguna sustancia encontramos a alguien que no necesariamente tiene que ser de toda la confianza como para decir, quiero platicarte, me pasó esto, ¿Platicaste con alguien en esa situación? Sí, en este caso pues tenía a mis amigas con las que, la primera que te decía, que todavía se mantenía hasta ahí, que con ella le platicaba y todo, pero ella era muy amiga del mejor amigo de mi novio. Eran novios, perdón. Entonces, siempre que nosotros yo terminaba con él, mi amiga terminaba con su novio. Y esas eran las épocas en las que nos íbamos de fiesta nosotros. Nos íbamos de fiestas, andábamos de aquí por allá, y ellos supongo que igual, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno de los dos flaqueaba, regresaba a pedirnos perdón a una de las dos, y el otro, pues ya al sentirse solo, le pedía perdón a la otra y también regresaban, ¿no? Con ellas platicábamos como toda esta dinámica, pero mi amiga sí estaba muy acostumbrada a este tipo de situaciones. Entonces el punto era así como, vamos a echar desmadre, ya regresara. Entonces nunca fue como una contención real, ¿no? Pero yo sí de ahí, o sea, yo me acuerdo que desde la primera vez que él me engañó, yo sí me volví súper celosa, todo le quería estar revisando, a todas partes. Yo me acuerdo que él no podía salir a una fiesta sin que yo le estuviera marque y diciéndole, mándame foto de con quién estás, ¿no? Dime con quién estás, ¿por qué no me contestas? De seguro estás haciendo algo, por eso no me contestas, ¿no? Y él, no estoy haciendo nada. O de repente me apagaba el teléfono y pues es cuando yo entraba en las crisis así de ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo busco? Yo por mi cabeza me quería salir a buscarlo. A veces sí me salía a dar una vuelta para ver si lo ubicaba. Siempre quería como esa sensación de quererlo ver con otra. ¿Por qué? Pues porque como lo sabía que me engañaba, yo como que quería verlo porque según yo, eso era lo que me iba a hacer dejarlo. ¿Y alguna vez lo viste? Bueno, sí, en una ocasión estábamos muy borrachos y yo estaba sentada y lo vi que fue caminando con una de mis mejores amigas de la universidad. Saludos, por cierto. Por cierto. Pinche Sí, de hecho.
Y salí, los vi besándose y entonces uno de sus primos me jala y me dice, ¿qué tienes? Le digo, no, hijos de su puta madre. Y me la agarro horrible, hacía golpes y a él también. Y su primo me decía, es que sí tienes razón. Y ellos decían, es que no es cierto, lo que tú viste no es cierto, es porque estás borracha. Pero eso se me quedó súper incrustado y él me pedía perdón y me pedía perdón y me pedía perdón. Y yo dije, ya, aquí llegué. Y esa fue la última, o sea, yo lo termino. Terminamos, empecé con la fiesta, yo seguía trabajando en clínicas, pero pues yo seguía haciendo mi desmadre, ¿no? Tenía mis consultorios de psicología ahí en Nesa y estaba estudiando una especialidad una maestría en mercadotecnia. Un día me asaltan afuera de la universidad, de ahí de Nesa, y me pongo muy mala, se me baja la presión. Para esto yo ya tenía tres meses sin andar con él. No le contestaba, no nada. Él se había ido a vivir, creo que a Tecámac, y no tenía, o sea, eran pueblos muy, muy opuestos. Entonces no nos veíamos. Y se me bajaba mucho la presión, estaba vómito y vómito, me mandan a hacer una prueba de embarazo y efectivamente, ¿no? Yo ya tenía 4 meses de embarazo. Le aviso y le digo, pues es que estoy embarazada. Y me dice, pues felicidades, ¿no? Y le digo, no, es que es tuyo, ¿no? Es tuyo, necesito que vengas, que hablemos. Y él desde el principio siempre me dijo, es que no es mío, no es mío, no es mío. Pasó todo el proceso, hablamos con su familia, mi familia súper emocionada, su familia también súper emocionada. Nos enteramos que es niña. Entonces, él empieza a meterse más en la drogadicción porque él ya consumía piedra y alcohol. Desde antes ya consumía en la universidad. Un día va por mí me marca mi padrino, que fue Sayón, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Mi clínica se quedó sin psicóloga, ven, ayúdame, da la terapia familiar, ya si no te gusta y no te parece lo que te voy a pagar, ya sé que te vas a aliviar, tú tienes unos consultorios, me mandas otro psicólogo, mientras te vas a aliviar y todo eso. Dije, bueno, yo me acuerdo que cuando entré a la clínica, ya tenía yo un ratito que no estaba trabajando en clínicas porque tenía los consultorios. Me acuerdo estar en esa primera junta donde decían migajera, arrastrada y cosas así, ¿no? Y la primera vez que me presenta él ella es la nueva psicóloga, es mamá soltera. Y yo me le quedo viendo a él y así como de, no soy mamá soltera, ajá, ¿no? Yo tengo a mi pareja. Y ya. Total que a los 15 días de que yo ingreso a la clínica de adicciones, yo para esto ya tenía 6 meses. Él todo el tiempo me decía, es que yo no voy a permitir que tengas un hijo de otra persona, hay que abortarlo. Y nos embarazamos nuevamente. Y yo le decía, es que es tuyo, ¿no? Y me decía, no, es que tienes que abortar. Luego bien borracho me marcaba y me decía la misma situación. O sea, siempre fueron muchas peleas por ese tema. Un día llega por mí a la clínica de rehabilitación y recuerdo bien que yo me subo al carro y me da una agua de limón, pero estaba muy amarga. Entonces yo le doy 2 tragos y no quise pelear, no le dije absolutamente nada. Me dice, vamos a mi casa a comer, y yo le dije no, porque pues mi familia se va a molestar si yo estoy contigo. Entonces, ¿ya qué quieres hablar? Empezamos a hablar, él estaba como muy ansioso, yo lo notaba que había consumido. Se veía muy mal, ya tenía yo ahí 20 días que no lo veía. Llego a mi casa y me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir muy mal, me meto a bañar, le digo a una de mis primas que es doctora, oye, es que estoy sintiendo, me dice, son contracciones, Ana, tienes que irte al hospital. Le digo, pero es que tengo 6 meses, y me dice, no, es que tú tienes que irte al hospital. Llego al hospital a Raza, nace mi bebé por cesárea, y todo tranquilo. Entra él y me dice, la bebé es igualita a mí. Y le digo, es que yo te dije que sí era tu hija, ¿no? Y me dice, perdóname, y se pone a llorar muy cañón. Yo en ese momento todavía no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Mi hija estuvo 1 mes en el hospital, yo estuve yendo a verla, cómo evolucionaba y todo, me la entregan y él me dice, yo voy a ir a cuidarlos y que él llega en el 3er día que mi hija estaba, el pediatra, la habíamos llevado a un pediatra particular y nos dice que teníamos que cuidarla mucho porque pesaba 900 gramos. Teníamos que cuidarla mucho porque en cualquier momento podía perder la vida. Nos dice, hagan turnos para que la niña no se quede sola y puedan estarla monitoreando. Me dice, duérmete. Cuando yo despierto, mi bebé estaba en medio, la empiezo a tocar y ya estaba sin vida.
se quedó dormido. Entonces corremos al hospital, estábamos en casa de mi mamá, corremos al hospital, tratan de hacer todo lo posible para ver qué era lo que pasaba, y pues me dicen que no, que mi hija había muerto de muerte de cuna, ¿no? Que había dejado de respirar, se le había olvidado respirar, y pues que ya no había nada que hacer, ¿no? Yo en el hospital empiezo a decir, es que es mi culpa. Una enfermera se acerca y me dice, no hija, no estés diciendo eso, porque si no te vas a meter en un tema legal muy fuerte, ¿no? Tú no la mataste, o sea, tu hija dejó de respirar y pues eso fue lo que pasó, ¿no? Él me decía, no, es que, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Y yo le decía, pues es que te quedaste dormido, ¿no? Todo el funeral, pues muy horrible, ¿no? Ha sido una etapa muy fuerte para mí, para mi vida. Pues el ver un cajoncito blanco, ¿no? Los globos, los peluches, el no entender cómo de la nada había pasado esa situación. Ay, y yo. Pasa un mes sobre la situación. Yo estaba acostada, me tenían dopada en mi casa, ¿no? Porque yo no resistía la realidad, ¿no? Yo no resistía. Yo decía, ¿qué voy a hacer sin mi bebé? Un día nos vamos a quedar a su casa de él y encuentro misoprostol. Y yo le digo, ¿qué es esto? ¿No? Y me dice, es que es de mi hermano. Y le dije, no es cierto, Alejandro, ¿qué es esto? Él estaba bañando y yo googleo y busco que misoprostol y todos los síntomas que yo tuve, ¿no? Entonces, pues me empiezo a volver loca. Mi padrino me hace una junta y yo le empiezo a comentar toda esta parte. Y me dice, vámonos a la hacienda, ¿no? Vámonos a la hacienda para que tú puedas trabajar este tema. Voy a la hacienda y empiezo a ir a la clínica, a las juntas. Él me dice, ya regrésate a trabajar, ya y le digo, es que no puedo, o sea, yo no resisto. Para esto mi mamá me estaba dando medicamento y yo me dormía 16 horas, despertaba, me bañaba, comía y quería otra vez que me volvieran a dar, ¿no? Porque a mí desde el velorio se me implanta la canción de Yo te esperaba de Alejandra Guzmán. Entonces yo ya había entendido que algo mal estaba conmigo. Hubo 2 intentos de suicidio de parte de él y míos en 2 hoteles donde nos empastillamos y nuestras familias fueron a rescatarnos. ¿La idea era esa? La idea era esa. Yo un día le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con la situación, yo me quiero morir. Resentí mucho porque yo, como había trabajado todo el tiempo con el tema de las adicciones, decía, ¿por qué las adictas sí pueden tener a sus hijos, no? Y yo que no soy adicta, porque sí era adicta, no puedo tenerlo, ¿no? O sea, yo me resentía mucho y veía a las familias y cosas así, y pues yo me volvía loca. Tuvimos esos 2 intentos de suicidio y después a mí mi padrino me dice, ya quédate aquí en la clínica, ¿no? Un día yo me peleo muy fuerte con mi mamá y con mi hermano y deciden ingresarme a la clínica, ¿no? Y ahí viene el proceso de internamiento, ¿no? El primer y espero que único proceso de internamiento, que es por intentos de suicidio y por depresión, ¿no? Empiezo a tomar medicamento psiquiátrico, empiezo a pues al principio no fue fácil para mí porque yo decía, ¿por qué me internaron si yo no me drogué? ¿No? Yo de esos conozco un chingo. Sí. Yo decía, ¿por qué? Si yo ahorita que quiero estar en mi casa llorando, llorando por mi hija, estando con mi mamá, que mi mamá me lleve la comida al cuarto y cosas así, ¿por qué me tienen aquí en un internamiento, no? Y pues yo pensaba también que en el internamiento pues me iban a tratar mejor que a las demás, ¿no? Y pues no pasó. O sea, me trataron, o sea, siempre hubo mucha atención, yo no quería comer, yo no quería dormirme, no quería hacer ejercicio, no quería entrar a las juntas y pues siempre estuvo como ahí la atención, ¿no? En el proceso que yo estoy interna, él se suicida, ¿no? Y a mí me dicen, es que él ya se suicidó, ¿no? Ya lo logró. Y cuando a mí me preguntan qué es lo que sientes, yo les digo coraje, porque el hijo de su puta madre ya logró lo que yo tanto quiero, ¿no? Que es morirme. Ya se libró de todo el sufrimiento que al día de hoy yo siento y pues a mí me está tocando estar aquí encerrada sin posibilidad de poder hacer algo contra mi propia persona. Y pues ya ahí viví ese internamiento. Fue muy difícil para mí, obviamente, porque estaba muy deprimida, no quería pues hacer absolutamente nada. Poco a poco, pues en las haciendas y todo, pues me fueron haciendo entender que yo tenía que soltar a mi hija para poder avanzar, que la tenía que entregar. Pues yo estaba súper resentida con Dios, o sea, que a mí me dijeran, que pídele a tu poder superior, yo estaba emputadísima. Yo decía, es que ¿qué le voy a pedir? Pues si me acaba de quitar lo que más quería,
¿no? Entonces me costó mucho trabajo poder hacer una conexión nuevamente con mi poder superior. ¿Cuál fue la clave para que tú pudieras soltar? Porque, perdón, sí, está bien. pienso mucho en la parte donde se viven dos pérdidas y las dos son significativas. Principalmente la de la bebé, así es. Porque obviamente es algo que tú deseabas, esperabas, anhelabas, pero por otro lado también se ejerce una forma de depósito en la persona con la que te acompaña. Así es. Y cuando esa persona también dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. ¿Cómo vivir ese doble duelo? Yo siento que hasta el día de hoy me ha costado trabajar mucho el duelo de él. Porque al día de hoy yo, si te das cuenta, se me cortaron las lágrimas en cuanto empecé a hablar de él. Porque realmente todavía sigo muy molesta, ¿no? Por el tema. Porque yo digo, ¿por qué me dio misoprostol? O sea, no se hubiera hecho cargo y se acabó. O sea, no tenía por qué venir a hacer todo lo que hizo, ¿no? Eso en primera. En segunda, pues sí, se me murió así como toda la posibilidad de volver a tener otro hijo con él, que se pareciera, o sea, porque también yo tenía como esa locura, ¿no? De decir, quiero tener otra hija idéntica y le voy a volver a poner el mismo nombre y le voy a poner toda la ropa que se me quedó y cosas así. Se murió totalmente toda esa posibilidad de poder hacer nuevamente eso. Fue muy difícil porque, pues, a veces yo sí decía, estoy mal, ¿por qué no siento nada, no, de que él se haya muerto? O sea, ¿por qué no puedo sentir nada? ¿Qué es lo que tengo que sentir, no? ¿Qué es lo que tengo que sentir hacia su familia, hacia él, hacia muchas situaciones, ¿no? Pero pues poco a poco, en una hacienda, cuando yo entrego a mi hija, se la entrego a Dios, una madrina me hizo ver las cosas de diferente manera y me dice, pues bueno, da gracias, porque si tu bebé se hubiera quedado aquí con nosotros, tendría una dificultad tanto cerebral como física, porque tú sabes que no se llegó a desarrollar a los 6 meses, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empiezo ya a decir si es cierto, ¿no? ¿Qué tal que si ella hubiera quedado aquí y no estaría bien? Es egoísta de mi parte pensar, ¿no?, en el que ella se hubiera quedado. Y yo dije, bueno, pues está bien, la voy a entregar. Fue como empecé a hacer una reconciliación, ¿no? Y un día en la litera de ahí del cuarto femenil, yo dije, bueno, ¿sí te quieres morir? O te quieres, porque también por mi cabeza pasaba drogarme cabrón y que me estuvieran interna y quedarme ahí, ¿no? O volver a sacar la garra que tú sabes que eres, ¿no? Y yo ese día dije, voy a volver a no a ser la misma Ana, pero sí a reconstruirme, ¿no? Y sí tengo ganas de vivir, porque mi padrino me dijo, bueno, si tú tienes ganas de morirte, yo me entero porque me dan mi teléfono, ¿no? Y me entero que mi hermano anda echando fiesta cañón y cosas así. Entonces, pues ya había recaído por toda la situación. Entonces me dice mi padrino, bueno, ¿te quieres morir? Y me estás pidiendo que traiga a tu hermano. ¿Por qué no lo dejamos que se muera? Después se muere tu mamá y al último te abro la puerta y ya te matas. Y así ya no haces sufrir a nadie. Y entonces yo me quedé y dije, claro, si yo me muero, mi hermano se va a ir atrás de mí y mi mamá también, ¿no? Entonces dije, no, yo sí quiero verlos bien. Y dije, bueno, no tengo la posibilidad cerrada de ser mamá, ¿no? Entonces en algún momento lo voy a volver a hacer y volví a echarle ganas. Para terminar, creo que sería muy importante poder mencionar la experiencia que tú puedas haber adquirido de cómo poder restablecerte. O sea, porque así platicado, yo creo que para mucha gente que pudiera estarnos viendo, pudiera resultar así como de, pues sí, de un día para otro, me encomendé a Dios y al día siguiente todo se pintó de colores. Pero realmente el proceso es muy doloroso. Es muy, muy doloroso. Pues mira, yo creo que para poder salir, obviamente sí, tanto del alcoholismo como de las emociones necesitas estar dispuesto a querer salir de ahí, porque una persona cuando no está dispuesta, pues no sale, ¿no? Tienes también que ver mucho los puntos de oportunidad que tienes tú como persona, trabajar en el autoestima principalmente, de decir, bueno, esto sí ha sido un obstáculo muy grande para mí, pero voy a poder salir de ahí, ¿no? Y trabajar muchísimo en el tema de la psicología, no tener miedo también con el tema de la psiquiatría, que yo creo que no la hubiera saltado si no hubiera sido con medicamentos psiquiátricos.
yo creo que esa canción sí se me hubiera quedado, hasta en este momento la seguiría trayendo. Entonces yo creo que la posibilidad de que no se cierren a probar diferentes cosas como la psicología, la psiquiatría, ¿no? Pues los internamientos no son más que una introspección en ti diaria, en donde no tienes estímulos que te puedan fugar de lo que estás viviendo, ¿no? Que sí, obviamente que está el árbol, que está esto, pero ya depende mucho de ti el querer trabajar, ¿no? Y entrar en un fondo de sufrimiento, yo creo que es lo mejor que le puede pasar también a una persona, porque de ahí puede sacar la garra y darse cuenta que si pudo con esa situación, va a poder con muchas cosas en su vida, ¿no? También pues obviamente también pensar mucho en las personas que nos quieren y las que están acompañándonos siempre en el proceso, ¿no? Agarrarnos también primero de ahí, de las personas, y posteriormente pues ya empezar a encontrar esas ganas de vivir, porque es difícil, o sea, yo entiendo y pasé por esa parte de no querer vivir, que no me gustara la comida, que no me importara absolutamente nada, y mi único objetivo en la vida era quererme morir, ¿no? Pero pues yo creo que todos podemos salir de esa situación y pues es lo deseable, ¿no? Para todos, porque pues yo he visto a la familia de esta persona y han pasado ya 6 años de esa situación y pues no se les ve mucho avance, o sea, sí dejamos muchos estragos en la familia que quizás no se van a poder remediar, ¿no? Hay algo que se menciona y que menciona el programa. A veces nuestras conductas pueden provocar dificultades para otras personas por una semana, por un mes, por un año o para toda la vida. Ahorita creo que es sumamente importante para mí el reconocer la parte donde la resiliencia ha estado como parte del proceso y la invitación con la que yo pudiera terminar esta charla es justamente a meternos al dolor. Dijiste algo importantísimo. El vivir un proceso de fondo de sufrimiento, y fondo de sufrimiento sí es de acuerdo a cada quien. Quien tiene una forma, cada quien no necesariamente necesitas pasar lo que yo o lo que ella o lo que ese es personal. Claro. Pero el miedo que existe de meternos al dolor tiene como muchas vendas, sin saber que es en el dolor donde va a venir la fuerza para la transformación hacia la figura que tú realmente quieres tener. Exactamente. Ana, antes de terminar, para la gente que nos esté viendo, eres psicóloga y estás en una fundación. ¿Nos puedes dar el teléfono de contacto? Claro. Porque hasta donde yo tengo entendido, estás en una casa de puras mujeres. Sí, es 100% femenil, todas las que colaboramos dentro de la femenil pues somos mujeres, ¿no? Y también trabajamos con temas mentales, dependencias, ¿no? Violencia intrafamiliar. ¿Doy los teléfonos? Claro. El teléfono es 55 87 47 78 65. ¿No? Yo soy psicóloga, ¿no? Y soy la fundadora de esta clínica, a raíz de que después del internamiento me enganché con un adicto, ¿no? Y viví un montón de situaciones. Un montón de situaciones. El día que yo por fin decido, después de 2 pequeños, tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 2 años. Mi bebé tenía 4 meses cuando yo decido salir de esa relación. Mi hermano ya se dedicaba a lo de las clínicas de rehabilitación. Y decido poner la clínica femenil y empecé a postear que ya teníamos clínica femenil, y a los 3 días me llegó la primera mujer. Para mí fue esa parte de quererme enganchar a poder salir de la dependencia a través de otra persona, ¿no? Porque pues justo llegó con la historia de no puedo dejarlo, me drogo con él, muchas situaciones, ¿no? Entonces de ahí empecé yo a hacer la fundación. Empezó muy pequeña, todavía no somos tan grande, pero sí ya hemos tenido bastantes chicas, bastantes casos que hemos podido también ayudar, ¿no? Entonces yo también les hago la invitación que si ustedes tienen alguna chica con problemas emocionales o de adicción, pues nos busquen para poder trabajar con ellas y pues cambiar la vida y sobre todo empoderarlas, ¿no? Porque muchas veces a las chicas adictas nos hace falta mucho el empoderamiento para poder también salir tanto de las relaciones amorosas como de la adicción. Y creo que se toca un tema importantísimo que seguramente más adelante podremos examinar mucho a fondo,
el tema del empoderamiento, pero el empoderamiento sano y no radical, Sí, ¿no? claro. No de pugna, de pelea, sino el empoderamiento solamente del individuo. Sí, del individuo. Para que justamente se pueda valer y pueda tener herramientas para hacerle frente de una forma diferente a todo aquello que no se había podido. Así es. Aquí, por ejemplo, a nosotros las chicas nos llegan creyendo que no son capaces de hacer muchas cosas, que no pueden hacer nada, esto y aquello, cuando de repente te das cuenta que es la mejor cocinera, ¿no? Y que ese oficio le va a ayudar a salir adelante, que sabe cortar muy bien el cabello, que las uñas, las pestañas, ¿no? Inclusive también hay chicas que obviamente también ya llegan con carrera universitaria, pero nunca se han dedicado también a la mejora de esa parte porque les asusta, les da miedo y se escondieron en el tema de la adicción por no sentirse capaces de poder hacer, pues de poner en marcha su carrera, ¿no? Perfecto. Yo te agradezco mucho esta charla. Créeme que para mí también es importante las perspectivas, las diferentes aristas que hoy pudiste habernos mostrado, tanto de la parte familiar, pero sobre todo de la parte personal, el dolor. Hoy, antes de pasar a nuestra sección de preguntas, yo quiero agradecerte. Muchas gracias. Vamos justamente a las preguntas de la banda. Perfecto. ¿Va? Muchas gracias por la... Perfecto. Comenzamos contigo. Bueno, para mí mi pregunta sería, ¿cómo ha sido trabajar la dependencia en tu proceso de contención? Ok, perfecto. Pues cuando yo estuve en mi proceso de contención, empecé a darme cuenta realmente que yo estaba en una dependencia. Antes yo no lo sabía, ¿no? O sea, no era así como que yo decía, tengo una dependencia, no. Realmente yo pensaba que vivía en una relación sana. Primero fue una situación difícil darme cuenta que lo que yo había estado viviendo durante tanto tiempo no había sido sano. Lo principal fue eso, darme cuenta que no estaba bien, ¿no? Posteriormente, empezar a darme cuenta cómo es una relación sana, ¿no? Qué es lo que tiene que tener una relación sana. Principalmente, pues es quererme yo, ¿no? Eso fue algo que justamente lo platiqué hace ratito. El tema de sentirme bonita fue ahí donde empecé a reafirmarme que sí era bonita, que sí me gustaba, que había cosas en mí que sí le podían atraer a otras personas y de ahí poder trabajar lo que yo quería en una relación, pero pues obviamente me costó mucho trabajo poder soltar esa dependencia, pero pues es algo que tienes que hacerte una introspectiva a ti y no mentirte, que es lo principal, ¿no? Porque a veces jugamos con esta mente imaginaria de decir, es que yo vivo en la mejor relación y es que lo que pasó lo empezamos a minimizar y todo, y eso hace que no pueda salir de la dependencia. Entonces, pues, fomentar el tema de la autoestima y ser reales con lo que vivimos, no fantasear. Okay. Perfecto. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué fue lo más difícil en su proceso? Lo más difícil en mi proceso principalmente fue el tema a lo mejor de la comida, porque no es lo que tú quieres comer, ¿no? Estamos acostumbrados a decidir qué es lo que vamos a comer mañana, qué es lo que se me antoja, ¿no? Entonces en este caso pues sí fue un poco difícil esa parte, el no poder tener comunicación con mi familia, eso también fue algo muy difícil porque pues yo estaba acostumbrada a pues a hablar con mi familia, con mi mamá. El enfrentarme a que tenía muchos problemas aparte por el que había llegado y darme cuenta que no estaba tan sana como yo me imaginaba y que al principio me costó mucho trabajo también entender el que había tenido una adicción y que tenía que dejar de consumir. Para mí fue algo que me costó mucho trabajo entender porque yo decía, no, es que yo soy adicta social o yo soy alcohólica social. Y ya después del internamiento, pues sí, ya obviamente entendí muchas situaciones que habían derivado y de mi consumo. Eso sería. Gracias. Sí. Pasamos contigo. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿consumías sustancias durante tu embarazo? Sí, alcohol y cigarro. Era lo que estaba consumiendo. Drogas no consumí, pero alcohol y cigarro sí estuve consumiendo hasta que me enteré que estaba embarazada. Perfecto. Vamos a pasar de este lado con alguno de nuestros otros compañeros. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu relación con tu poder superior?
actualmente. Ok, perfecto. El día de hoy sí ya es una relación, considero yo, más sana. El día de hoy ya soy obediente, porque también hay que ser obedientes, es lo que más trabajo nos cuesta cuando hablamos también del poder superior, porque tienes que empezar a dejar tus deseos personales para lo que realmente es lo saludable, ¿no?, hacia tu propia persona. El día de hoy sí ya tengo un poder superior bien implementado, ya también hice las paces, porque como lo comenté, también hubo un momento en el que yo me sentía muy resentida, ¿no?, en el que yo no quería pues nombrarlo ni siquiera, porque yo sentía que a mí me había fallado. En el momento que me doy cuenta que no me había fallado, que también son temas de mis propias consecuencias, cuando empiezas a aceptar y te das cuenta que siempre ha estado contigo, porque si no el panorama sería 3 veces peor de lo que ha sido, y empiezas a hacer las paces, empiezas a sentirlo, empiezas a comunicarte, el día de hoy es muy bueno. Y pues el día de hoy trato, no te voy a decir que soy al 100% obediente, porque eso sería una mentira, pero trato de conllevarme lo mejor posible, y siempre, pues todos los días, todas las mañanas, en la noche, trato de ponerlo a él. Y cuando hay decisiones fuertes en la clínica, en el trabajo, con los hijos, siempre está él de por medio. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo es que tú decides permanecer el día de hoy? Cuando te llega una emoción fuerte, ¿cómo es que tú puedes manejarla y tomar la decisión de quedarte y no irte? Ok, pues mira, esa pregunta es muy buena, porque tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Si yo decidiera irme, a lo mejor también me llevaría a todos mis seres amados entre las patas, ¿no? Porque mi hermano se dedica a esto, mi novio se dedica a esto, yo me dedico a esto, la gente que más amo está dentro de mi equipo de trabajo el día de hoy, y me los llevaría a todos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta o cómo no me quiero ir? Es que ya me fui muchas veces y todas las veces regresé. Y cada vez que me fui, regresé con una historia peor que cuando yo había llegado. Me doy cuenta que nunca me tuve que haber ido, siempre tuve que haber permanecido, pero también está bien que me haya ido, porque tuve más experiencia. El día de hoy tengo una madurez que no hubiera llegado a tener si no hubiera vivido todas las cosas que me han pasado. Y pues el día de hoy ya nada, yo veo por mí, porque yo siempre he dicho, el mensaje ni siquiera es para mí, es para los que van llegando, ¿no? Para los que permanecen. El mensaje también desde el inicio siempre fue para mí, y entonces permanezco aquí por eso. Yo no encuentro otra sociedad en la que yo me pudiera desarrollar de la manera que me desarrollo, contando mi historia, contando mis defectos, contando mis virtudes, si tú quieres, si no es en esta, porque en la sociedad pues no estás acostumbrada a decir me siento mal, siempre dices ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Siempre es como esa parte. Aquí sí estamos más acostumbrados a ser más aperturados, a decir más las cosas. A mí me llena mucho cuando llega una chica y es una historia similar a la mía. Es ahí donde encuentro la reconfortación y digo, sí se puede, vamos a echarle ganas, yo estoy contigo de principio a fin, y vas a ver que pues tu vida va a modificar. El irme nuevamente sería volver a cometer errores que el día de hoy no cometo, ¿no? Por estar aquí y permanecer. Gracias. Vamos con la última pregunta. Buenas tardes, ¿qué piensas de las drogas? ¿Qué pienso de las drogas? Pues que están muy padres, ¿no? O sea, realmente la sensación y todo lo que te traen, pues está muy, muy cañón. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy en un tratamiento de rodilla por el tema del LSD, ¿no? Y digo, luego cuando voy a que me inyecten las rodillas, veo a puras personas ya de la tercera edad, y digo, ¿qué onda, no? Me lo pude haber evitado, pero pues bueno, el día de hoy tengo que estar en este tratamiento, y digo, qué bueno que salí a tiempo, porque a lo mejor mi cuerpo el día de hoy tendría más estragos de los que ya tiene el día de hoy, pero sí considero que el tema de las drogas es un tema muy importante, muy peligroso también, ¿no? Pero pues en el momento en que lo consumimos también es una parte pues de nuestra historia, es algo amigable. Si no lo hubiéramos consumido no tendríamos la personalidad que el día de hoy tenemos, porque también aperturó a muchas cosas, ¿no? Que quizás sin consumo nunca las hubiéramos vivido y nunca hubiéramos estado a lo mejor en aquellos lugares en los que nos cruzamos. Chingón, yo creo que hoy no me resta más que darte las gracias, poder decirte hoy
agradezco y atesoro sobre todo mucho la parte de la experiencia que nos regalas. Siempre es importante hacerle mención a la gente que nos está viendo. Tu historia también es valiosa. Tu historia también dale una oportunidad de ser contada y de ser escuchada. Yo me he dado cuenta que en la medida que nosotros podemos hablar de lo que sentimos, la sensación de soledad disminuye de una forma muy importante. Tú, la invitación que yo te haría, hoy no guardes más silencio. Hoy empieza de a poco a hablar de esto que tú estás sintiendo, de lo que tú estás pensando, pero sobre todo del rumbo que quieres que tome tu vida. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Muchas gracias y a ti. hasta la próxima. Bye.